Hola, chicos, bienvenidos. Primero que nada, mil disculpas por tener que mover los horarios de las clases de ayer y hoy día, en particular porque, bueno, como ustedes saben, aparte de... Luisa, yo estoy hablando. Si no me escuchas porque tenía un problema con tu audio, que Luisa estaba preguntando por el chat. Aparte, profe, soy jefe de carrera, como ustedes saben, y hemos tenido algunas reuniones de emergencia en función de que ya se definió qué va a ser el próximo año. O sea, hay algunas luces de planificación de cómo va a ser el próximo año, entonces, perdón, tuvimos que activar inmediatamente la planificación 2021 y hemos estado entre ayer y hoy día con hartas reuniones con eso, pero ya hoy día ya cerramos, así que ya hoy día le envié un correo confirmándole el horario del resto de la semana. Mañana nos juntamos a la... Voy a confirmar, para no equivocarme. 10:30. 10:30 y el jueves a las 12. ¿Ya? Ahora, en función de eso, chicos, yo creo que vamos a tener que volver al original, que era clase el martes, miércoles y jueves, porque en realidad los días lunes, si bien no hay reuniones fijas, siempre en la mañana llego, me fijo en una reunión, pero siempre pasa algo. Entonces, yo creo que durante la semana confirmamos, pero yo creo que vamos a dejar la clase fija los jueves a las 12. ¿Ya? Entonces vamos a volver a la estructura original, que era clase martes, miércoles y jueves. Ahí les voy a enviar un correíto confirmando eso. ¿Ya? Así que primera clase hoy día, mañana a las 10:30 y el jueves a las 12 y son las 3 clases de esta semana. ¿Ya? Y de ahí les voy a mandar un correo confirmando cuáles son los horarios de las siguientes 2 semanas que siguen. Pero como les digo, el lunes ya en realidad es difícil. Por un tema de los lunes en la mañana siempre hay cosas que hacer y es complicado. ¿Ya? Así que vamos a... Yo les voy a confirmar eso. En relación a la semana pasada, bueno, ya coloqué las notas en el intranet, ya están ok. Entiendo que también estaba activada la retroalimentación, quiero que me confirmen eso. Yo pregunté, me dijeron que sí, pero la idea es saber que si al momento de responder ustedes pudieron verificar las preguntas y en qué eventualmente habían tenido errores. Eso está correcto, ¿cierto? ¿Lo pudieron verificar? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Yo quedé con una duda, sí. Valeria, ¿quedaste con una duda? Sí, lo que pasa es que hay una estaba la pregunta número 5 en la que nosotros debíamos autocompletar según la definición. No sé si recuerda usted. En realidad la pregunta dice, relacione los conceptos con comunicación verbal y no verbal. Eso indica la pregunta. Entonces, indicaba una grito, aparecía. Entonces, bueno, en mi caso yo coloqué comunicación verbal, lo que fue calificado como malo. Entonces, lo correcto era paralingüístico, pero leyendo la materia, se supone que, claro, el grito es algo paralingüístico, pero está dentro del concepto de la comunicación verbal. ¿Me entiende? Sí. Además, Entonces, profe, que la pregunta lo formulaba como verbal y no verbal. No decía paralingüístico, ni Exacto. la otra pregunta que tenía la otra claro. definición. No decía la pregunta, elija la opción correcta. Solamente daba dos opciones, lingüística o paralingüística. No daba más, los demás, todos pensamos que era distractor, porque la pregunta estaba mal efectuada. Sí, tienen razón. Claro, Sí, porque era verbal y no verbal. Profesor, Claro. que en esa decía verbal y no verbal. Entonces, yo lo vi como, yo me enfoqué como decía la pregunta, verbal Entiendo. o no verbal. Entonces, que no pescamos mucho es los otros términos. Entonces, Entiendo. aparte que lo que yo entendí, profesor, que eso para lingüistas son elementos de la comunicación verbal. Entonces, por eso yo me enfoqué solamente en lo que era verbal y no verbal. Entonces, Exacto, y realmente el grito es verbal, pues profe, ¿está dentro de lo verbal? No necesariamente. Pero, a ver, hagamos lo siguiente. Entiendo, sí, ahora cuando ustedes me lo comentan, claro, y entiendo si lo llevamos a la reflexión, a la, ¿cómo por decirlo?, a la separación verbal o no verbal, la pregunta en sí está mal hecha, no queda claro, claro, porque efectivamente el grito siempre va a ser un ruido no verbal. Ahora, ¿por qué puede ser es que el grito no era un buen ejemplo para esa pregunta? ¿Por qué? Porque efectivamente uno puede gritar una palabra, alto, detente, y lo grito, y eso es verbal.
Pero si yo grito ¡ah! Y no digo nada, eso es paralingüístico. Es como los suspiros, pero el suspiro también es un sonido que hago con mi boca, así. Pero que no estoy diciendo ninguna palabra, pero que estoy transmitiendo una emoción. En cambio, si yo pego un grito así ¡ah! Y no digo ninguna palabra, también es paralingüístico, porque no hay lingüística, no hay palabra. ¿Ya? Ahora, el ejemplo, o sea, el grito no estaba bien calificado para hacer esa pregunta, así que la entiendo. Ya, vamos a hacer lo siguiente, chicos. La voy a revisar, más allá de que igual hubo un 7, una persona que tuvo 7, que no sé si es de los que está acá, pero hubo un 7, ¿ya? Pero entiendo que la pregunta está mal redactada y pudo eventualmente, o sea, de hecho, yo creo que lo confundió y que le afectó la nota, así que lo voy a revisar. Denme un día para verlo, con la profe que hizo la prueba, para ver cómo lo hacemos, para ver si ella tuvo lo mismo en su sección, ya, para en el fondo ser justo, circular las secciones pasó lo mismo, ya, porque la prueba era la misma para las 3 secciones, entonces, y ver cómo lo hacemos para no considerarlo, pero el tema es que no le afecte, porque entiendo lo que me plantean y le encuentro razón, ya, así que denme un par de días para ver cómo lo hacemos. Sandra. Y lo otro, profesor, en esa misma pregunta, a mí me entró la duda de la otra que decía de expresión facial, o sea, expresión corporal. Yo tenía la duda porque, si bien usted nos explicó que el espacio y todo eso, pero yo googleé antes de contestar eso y no me aparecía nada del espacio, sino de las expresiones, pero nada de espacio. Entonces, igual por eso yo entré a confundirme por el hecho de que dice expresión corporal, no dice, y si tú googleas en expresión corporal te sale otra cosa más que no sé, por los gestos, la fracción, todas esas cosas, y no del espacio. En ningún momento me mencionó ahí el espacio. Entonces, por ende, yo inicialmente había puesto justamente eso, en expresión corporal yo puse ¿cómo se llama? Esa palabra que era, se me olvida. ¿Aproximia? Había puesto eso, y en sonido también había puesto pero después los cambié, porque justamente yo googleé expresión corporal y me apareció eso, no me apareció nada de los espacios, entonces por eso igual yo entré en duda y contesté, basándome donde googleé y todas esas cosas, contesté y después me salió mala. ¿La misma pregunta? ¿La misma pregunta? La misma pregunta, y ya. Eran las dos y justamente la pregunta era no verbal y lo otro, pero si tú googleas, si uno va a googlear y pone expresión corporal, porque decía expresión corporal, te sale de los gestos y todas esas cosas y no te sale nada del espacio. Entiendo, ya, ok, entonces lo voy a ver, déjenme verlo. Ahora, en realidad aconsejo... no se vayan a googlear porque van a encontrar información muy dispersa que incluso la pueden, porque quizá en algo más técnico, por ejemplo, si estamos viendo algo de recursos humanos y hay que ver algo del artículo 159.2, claro, la información va a ser la misma en todas partes, pero de temas como más blandos, entre comillas, de repente Internet tiene información muy diversa. Entonces, de repente yo mismo buscando información me encuentro con que una página dice una cosa y otra página dice todo lo contrario. Entonces, ahí Pero que expresión, uno tiene sí, expresión de la esta, pero si hubiera dicho otra cosa, a lo mejor... no sé, porque yo creo que los conceptos a veces están definidos, expresión para mí la cara, los gestos, esas cosas, pero no... Entiendo, corporal, estaba bien, pero no con la... Sí, la pregunta no estaba tan bien planteada, es como Casarrero, cuchillo de palo, estamos en el taller de habilidades comunicacionales y había una pregunta, había una frase, una palabra que no debería haber ido ahí, ¿ya? Pues yo lo voy a ver, ¿ya? Y considerar en adelante, porque en realidad vi las notas, están buenas, pero yo pensé que podían estar mejores, ¿ya? Entonces, claro, quizás fue por eso, porque habían hartos 6 y tanto, quizás fueron por eso, que quizás eso la nota va a subir, ¿ya? Déjenme ver cómo modifico la escala con respecto a esa pregunta, ¿ya? Sí, profesor, lo mismo en esa pregunta, con 2 malas porque eran bien, me fijé solamente en lo verbal y no verbal, lo mismo que la presión. No, está súper bien. Esa es la idea, me lo explicaron súper bien, entonces van aprendido. El argumento que me dieron para decirme por qué está mala la pregunta me quedó súper claro. Entonces, perfecto. Denme unos días, sí, porque lo tengo que ver con la otra profe, porque la otra profe fue la que hizo el diseño, entonces tengo que ver su rúbrica y ver cómo la puedo modificar. Así que eventualmente la nota se puede modificar en función de esta definición que yo haga entre hoy día y el jueves. ¿Ya? Así y que eso ahí es lo que justamente, profesor, nosotros planteamos con esto de la evaluación así, que de repente no están tan clara y uno se equivoca,
porque tiene una información, lo guiamos por el PPT y cosas así, pero resulta que lo toman de otra forma, entonces nos confunde y por eso, por lo general, las otras veces que contestamos también nos pasaba lo mismo, que quedábamos en, pero ¿por qué si esto es así acá? Entonces no sabemos realmente qué es lo que es, cuál es la respuesta real. O sea, la información siempre, la que va a estar, es la que está en el aula virtual, ¿ya? La información de las PPT y el material complementario que está en el aula virtual, ¿ya? Ahora, en adelante, semana 2, 3 y 4, cuando hagamos el cuestionario, voy a verificar de que las palabras y el contexto sean en la misma línea de que lo que vimos para que no vuelva a pasar lo mismo, ¿ya? Porque en general, claro, yo he hecho estos cuestionarios con otras asignaturas que son más técnicas, por lo tanto blanco y negro, ¿ya? Pero en este tema hay matices, y esos matices pueden inducir a veces a error. Entonces, en ese sentido, voy a tener con eso, ¿ya? De lo que esté en la PPT, se plantee o se pregunte en la misma forma, con los mismos conceptos, en la evaluación, para que no se produzcan estas distorsiones que finalmente terminan afectando su evaluación, ¿ya? Así que lo voy a tener en consideración por lo mismo. Bueno, yo había visto el cuestionario esta semana y por eso lo saqué. No sé si fijaron, no está visible porque lo bajé, porque precisamente lo iba a revisar antes de volver a subirlo. Así que para esta semana no va a pasar eso, ¿ya? Eso, entonces pasará. Denme unos días para ver el tema de esta pregunta y ajustar la rúbrica y ver cómo lo podemos arreglar para no perjudicarles. Porque efectivamente me llamó la atención de que habían hartos sí y tanto que pensé que podía estar mejor la evaluación, pero tenía que ser por eso, ¿ya? Y como son pocas preguntas, una puede afectar la nota, ¿ya? Así que denme hasta el jueves para verlo y eventualmente esa nota va a modificar para los que se equivocaron en esta pregunta por lo que ustedes me están señalando, ¿ya? Eso, ya, ok. Entonces, comencemos con lo de esta semana, ¿ya? Entonces, Esta semana va a estar disponible el jueves, alguien me preguntó algo, pero escuché muy despacio. el cuestionario de esta semana va a estar disponible el jueves, igual, para resolverlo. Sí, lo mismo desde el jueves hasta el sábado, 2 horas para que lo hagan y tengan un intento. Bueno, va a ser siempre igual, las 4 semanas. Ya, entonces, hoy día lo que vamos a ver hace referencia netamente con los actos lingüísticos, ¿ya? Vamos a ver qué son las afirmaciones, qué son los juicios, etcétera, y cómo el lenguaje finalmente va construyendo ciertas realidades, como dice nuestro filósofo Maturana, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Ya, voy a compartir la pantalla. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Reconocer la importancia del lenguaje como eje de acción. O sea, ya estamos vinculando directamente a que el lenguaje pasa a constituir acciones, pasa a constituir realidades, como ya le he dicho, y la importancia de eso. Entonces, en base a eso va a haber algunos conceptos y también algunos ejercicios prácticos en torno al lenguaje, principalmente en cómo nosotros utilizamos el lenguaje de manera efectiva, porque precisamente lo que pasa acá, de repente una palabra puede tender a confusión. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar lo que tiene que ver directamente con el lenguaje, ¿ya? Primero, una palabra simple. ¿Ustedes se imaginan cuántas palabras tiene la lengua castellana? Es incalculable tener ese dato. Hay una estadística aproximada, ¿ya? Y esto es lo que les quiero presentar ahora, más o menos, de cuántos son los usos que nosotros le damos al lenguaje, ¿ya? El diccionario de la Academia de la Lengua Española dice que existen aproximadamente en nuestra lengua, en nuestro idioma, 283.000 palabras que nosotros podemos usar para comunicar, ¿ya? Y nosotros ocupamos por lo menos 300, o sea, estamos ocupando menos del 0,1% de las palabras que eventualmente podríamos ocupar para poder comunicar, ¿ya? Es importante señalar, sí, chicos, que nuestro idioma debe ser de los más complejos que existen, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha estudiado inglés, se ha dado cuenta que los ingleses, o en general los idiomas de habla inglés, ocupan muy pocas palabras, y de repente una palabra tiene mucho significado, y hablan como yo, Tarzán, tú, Jane, como bastante básico el uso, con los tiempos, etc. El lenguaje castellano es mucho más complejo y tiene muchas más palabras que el inglés, por ejemplo,
Entonces, para nosotros cuando estudiamos inglés se nos hace más fácil. Para una persona que habla inglés y trata de estudiar español se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque hay tiempos verbales, por ejemplo, que ellos no utilizan, ¿ya? Porque su lenguaje es mucho más básico. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un privilegio, entre comillas, de tener un lenguaje que es mucho más rico, ¿ya? El cual ocupamos bastante poco. O sea, nosotros generalmente ocupamos entre 300 palabras en promedio para poder darnos vuelta, y generalmente ocupamos las mismas palabras, ¿ya? Esto es un estudio, no recuerdo la fuente, que dice que en general nosotros ocupamos 300 palabras cuando nos comunicamos. Más o menos siempre cuando nos estamos comunicamos, nuestro vocabulario habitual está constituido en promedio por 500 palabras. ¿Por qué en promedio? Porque obviamente los niños, las personas o adolescentes van incorporando ciertas palabras a su lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, obviamente en la medida que nosotros nos vamos desarrollando, nuestro vocabulario va creciendo, ¿ya? Una persona culta, digamos, una persona con estudios superiores, etcétera, puede llegar a ocupar 500 palabras, o sea, tener un vocabulario con aproximadamente 500 palabras, ¿ya? Una persona que escribe puede utilizar 3.000 palabras. ¿Por qué? Porque obviamente ya la palabra es parte de su herramienta de trabajo, entonces obviamente tiene que tener un mejor manejo del lenguaje. Y como ejemplo, Cervantes ocupó 8.000 palabras para escribir Don Quijote. Ahora, eso era el lenguaje antiguo español, que no sé si ustedes han leído alguna vez el Quijote, se han dado cuenta de que hay muchas de las palabras que están ahí que ya no se utilizan, porque el lenguaje español era mucho más complejo que el que tenemos ahora incluso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un recurso muy importante, que es la cantidad de palabras que podemos utilizar, pero siempre lo estamos agotando y nos estamos dando vuelta en un lenguaje más o menos acotado. Obviamente, en la medida que nosotros tengamos la capacidad de aumentar nuestro vocabulario, vamos a tener una capacidad de expresión mejor, ¿ya? Vamos a poder ocupar la palabra precisa en el momento adecuado cuando lo necesitemos, ¿ya? ¿Y eso cómo se entrena? Simplemente, yo creo que leyendo. En la medida que uno lea, va incrementando su vocabulario. Y eso es súper importante porque, como a nosotros, como ya le he indicado, por nuestra profesión, tenemos que estarnos comunicando permanentemente. Tenemos que estar respondiendo asertivamente a preguntas que a veces son complejas, ¿ya? ¿Por qué me están despidiendo? ¿Por qué salí mal en la evaluación? ¿Por qué no va a haber reajuste este año? Que son cosas que nosotros vamos a ver hoy día en la práctica, por ejemplo. Y que nosotros tenemos que ser asertivos para plantear esas cosas. Entonces, idealmente ahí la invitación es que a través de la lectura, de la literatura, nosotros podemos ir acrecentando nuestro banco de palabras. Créanme que nos va a ayudar mucho en situaciones complejas, cuando tenemos que ser muy sensibles con las palabras que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? ¿Por qué el acto lingüístico es importante? Y acá hay un ejemplo súper claro, porque como ya le decía, Humberto Maturana, filósofo chileno, señala que el lenguaje construye realidades, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Cuando a nosotros nos cuentan algo, generalmente nos cuentan una historia, a ustedes les pasa, generalmente nosotros nos estamos imaginando en nuestra cabeza esa situación, etcétera, y finalmente tanto se repite algo que pasa a ser un constructo real, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo súper claro de este lenguaje que construye realidades. De tanto repetir algo, la gente lo empieza como a construir y se empieza a ser parte de la realidad, siendo que no necesariamente es así, ¿ya? El ejemplo que acá les damos es que los noticieros generalmente hablan mucho de la delincuencia, de los portonazos, de los robos. Generalmente hay un bloque entero dedicado a lo que tiene que ver con delincuencia, pero es importante, nosotros tenemos la tasa de delincuencia más baja de la región, ¿ya? Hay un ejemplo abajo. Por ejemplo, la tasa de homicidio en América del Sur es de 24.2 personas cada 100.000 habitantes, ¿ya? Acá en Chile, ese promedio es de 3.5 cada 100.000 habitantes. Imagínense en países que son realmente peligrosos, como por ejemplo El Salvador, que está en Centroamérica, son 150 personas cada 100.000 habitantes, ¿ya? O sea, nuestro nivel de criminalidad es bastante bajo. De hecho, después de Uruguay viene Chile, en el sentido de que tenemos una de las tasas de delincuencia más bajas, ¿ya? Aquí, ¿cómo se mide la criminalidad? Se mide de dos formas. Uno, con el dato estadístico de cuántas son las denuncias que se hacen por ciertos delitos. Y ese es el dato duro que nosotros tenemos. Pero se hace una encuesta de percepción respecto de la percepción de seguridad. No sé si alguna vez le ha tocado escuchar de esa encuesta o que le hayan hecho esa encuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa siempre? La percepción de seguridad, la percepción de inseguridad de las personas es muy alta en esa encuesta. Cuando le preguntan, ¿usted se siente seguro? ¿Usted cree que puede ser víctima de algún robo? La gente dice sí. Pero si nosotros nos vamos a la estadística, por ejemplo, de los delitos reales, está por acá abajo. Entonces,
los noticiarios, abarcar mucho tema que tiene que ver con la delincuencia, finalmente termina convenciendo que la delincuencia es realmente un problema para la gente, y efectivamente cuando le hacen una pregunta, la delincuencia aparece como de los primeros problemas que la gente plantea, siendo que estadísticamente nosotros tenemos otros problemas que son mucho más graves que la delincuencia, ¿ya? Y ustedes lo ven acá en este dato, tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de la región. No obstante, las noticias, al repetir la noticia de la delincuencia, ¿qué hace que la gente finalmente crea que es un tema importante cuando por lo menos estadísticamente no es así? ¿Ya? A eso hablamos con que el lenguaje construye realidades, digamos, ¿ya? O sea, la percepción de miedo de la gente es muy alta en relación a los delitos que realmente sí se cometen, ¿ya? Y eso pasa porque los noticiarios hablan mucho de este tema, pero, y no tanto otros temas que sí debiesen ser tema país, ¿ya? Sandra parece que quería decir algo. Sí, lo que pasa es que igual, por lo que yo he escuchado, la estadística a veces no es siempre lo que refleja lo que pasa, porque las estadísticas se basan en, por ejemplo, cuando a uno le pasa un robo y uno denuncia, entonces eso queda registrado y en base a eso hacen la estadística. Y se ha sabido que generalmente las personas, para ahorrarse tiempo, porque es una burocracia hacer esas cosas, no lo hace. Por lo tanto, si se basan bajo la estadística, o sea, obviamente que es baja, pero la percepción de la gente y lo que vive es distinta. Y lamentablemente se basa en estadística y, como le digo, muchas veces las personas no van a denunciar por todo lo engorroso que es el sistema para poder hacerlo. Buen dato, efectivamente, quizás esa estadística de delincuencia efectivamente va a ser más alta por lo que bien dice Sandra, o sea, mucha gente no va a denunciar porque sabe que al final... Entonces, hay un sesgo estadístico ahí, pero para lo que yo voy es que esta encuesta consulta respecto de la percepción. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la percepción? De cómo yo percibo la realidad. Entonces, al momento en que le preguntan a las personas cómo perciben la realidad, perciben de que Chile es un país muy inseguro, ¿ya? O por lo menos Santiago, en región igual es distinto. Cambia mucho el panorama. Pensemos en Santiago. Santiago es una ciudad, la percepción que tiene la gente, Santiago es una ciudad donde hay mucha tasa de delincuencia, por decirlo de alguna forma. Pero si eso lo llamo la práctica, la realidad, no es tan así. O sea, hay una diferencia entre la percepción y la realidad. Más allá del seco que señala Sandra, que tiene toda la razón, de que eventualmente la tasa de criminalidad va a ser más alta, pero hay una importante cantidad de gente que no denuncia algún delito. Pero la percepción es más alta que la realidad. Si fuera 50, si la percepción de la gente estuviera cerca de la realidad, ahí está. Pero eso pasa principalmente por los medios de comunicación. O sea, hay mucho, y dale con mostrar videos de portonazo, y dale con mostrar videos de asalto, y eso obviamente a uno lo asusta, ¿o no? O sea, cualquiera se asusta, uno está entrando el auto en la casa y está mirando para todos lados por si no viene nadie. Profe, es que esta es la percepción también que desean que nosotros tengamos. Porque si hiciéramos esta misma encuesta en el sur de Chile y le preguntáramos, ¿usted se iría a vivir a Santiago? No. ¿Por qué? Porque tiene muchísima delincuencia. ¿Y cómo sabe ella que en Santiago hay tanta delincuencia? La persona del sur, a través de cómo se informa, a través de este medio que es súper manipulable, que es la televisión. Obvio, sí, o sea, claro, obviamente hay alguna intencionalidad buscando algún fin, o sea, ahí podemos entrar una discusión que vamos a entrar a otro terreno, pero que es bien interesante. Pero pasa, algunas veces se han utilizado, incluso en la historia, hay ejemplos que tienen que ver con situaciones que se han generado para justificar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si ya, haciendo un paréntesis, la guerra de Vietnam, me imagino que ustedes han escuchado hablar de la guerra de Vietnam, que pasó en Vietnam en los años 60, que fue una guerra que era una guerra de Vietnam, y Estados Unidos se mete. ¿Qué supuestamente fue lo que pasó? Estados Unidos ingresó a esa guerra porque supuestamente Vietnam hundió un barco que era de Estados Unidos. Y esa fue la justificación para comenzar la guerra. ¿Qué pasó con el tiempo? Se dieron cuenta que Vietnam nunca tuvo barcos. ¿Por qué? Porque el ejército vietnamí era un ejército de guerrilla que peleaba en la selva, no tenían ningún barco. Entonces finalmente con el tiempo se descubrió de que ese barco que había hundido el ejército vietnamí
a Estados Unidos nunca fue, pero le sirvió para justificar el ingreso a la guerra, porque ahí tenía un fin político, ¿ya? Tenía un fin de hacer como de terminar con el gobierno que había en ese momento en Vietnam, por ejemplo. Pero así pasa, cuando históricamente se manipula cierta información para justificar algo, y la gente lo cree. Pues efectivamente en ese tiempo en Estados Unidos toda la gente creía que le habían hundido un barco y justificaba la guerra, justificaba la intervención de Estados Unidos en Vietnam en ese momento. Entonces pasa eso. También los medios de comunicación a veces son utilizados para eso. Pero eso es un tema bastante interesante, pero un discurso aparte que podríamos estar toda la tarde conversando respecto a eso. Pero básicamente eso. Y los medios tienen esa capacidad de construir realidades a través del mensaje que repiten. ¿Ya? Eso, es el poder que tienen los medios, y es importante, digamos, y van construyendo realidad, efectivamente. Hay actos lingüísticos que son universales, y eso es lo primero que queremos ver. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué tenemos esta imagen ahí de este león? Porque yo creo que cualquier persona en cualquier parte del mundo ve esta imagen y le preguntamos qué ve, y va a ver un león que está en posición de ataque. De hecho tiene una expresión como amenazante, ¿cierto? Que lo más probable es que nosotros fuéramos caminando y nos encontráramos con este león, o nos encontráramos con el toro que andaba por el otro día en la Alameda, nos asustaríamos, obviamente, ¿ya? Entonces, estos actos son más allá de lo lingüístico, digamos, que se pueden interpretar de la misma forma en distintas partes, ¿ya? Y si nosotros preguntamos, precisamente, fijándonos en esta imagen, ¿qué se imagina usted, o cómo define un león? Lo más probable es que lo defina como un animal salvaje, violento, peligroso, etc. Pero si pasamos esa escena, nuestra imagen va a cambiar completamente. O sea, miren la cara que tiene el león ahí. De hecho, hay una persona que le está dando un beso prácticamente en la nariz, y el león está tranquilo, está con los ojos cerrados. Entonces, eso nos cambia un poco el paradigma, ¿cierto? De pensar que tenemos ahí una bestia salvaje que eventualmente nos puede atacar, pero precisamente porque nosotros tenemos la percepción de eso, pero si nosotros vemos una imagen como esta, esa percepción nos va a cambiar. Pues, mira, el león igual puede ser un animal dócil, que en la medida que uno se acerque con cariño, el animal también puede cambiar su forma, su actitud en este caso, ¿ya? Tiene que ver un poco con eso, ¿ya? De cómo nosotros tenemos ciertas imágenes, percepciones que nos generamos, y que de repente, por ejemplo, con este ejemplo de tener una imagen amigable de un león, que es una imagen no muy frecuente que nosotros vemos, cambiamos nuestra imagen y podemos decir, mira, el león sí puede ser un animal que hasta puede ser tierno, hasta le podemos hacer cariño. Yo no me acercaría a hacerle cariño a un león, pero sí efectivamente se podría hacer, ¿ya? Nos quiebra, nos cambia el paradigma respecto de esta imagen que puede verse como muy agresiva, ¿ya? Este mismo ejemplo, ¿ya? Supongamos, necesito poner una planta en la esquina de la casa. Y nosotros suponemos que todas las casas tienen esquina, ¿cierto? Porque nosotros nos imaginamos que nuestra casa es esquina. Pero si vemos esa casa no tiene esquina, ¿ya? Entonces a veces también lo universal no pasa a ser igual para todos, ¿ya? Precisamente lo que estamos aprendiendo acá, pues de repente en Santiago nosotros hablamos del tema de la delincuencia, que hoy le robaron a le robaron el auto, el portonazo, pero como bien decía alguien por ahí, quizás en el sur, en Frutillar, la delincuencia no es tema. La gente sale y deja la bicicleta para comprar, y deja la bicicleta fuera del supermercado, y sale al supermercado y la bicicleta está ahí. Algo que en Santiago sería un poco difícil que pudiera pasar, porque son realidades distintas, ¿ya? Pero obviamente dependiendo del lugar, de donde estemos, esas interpretaciones van a cambiar mucho, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá en Occidente, pensemos en el rol de la mujer, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido ganando pasos, cómo ha ido reclamando, cómo se ha ido posicionando. En Oriente Medio, en Afganistán, en Siria, ¿la mujer puede hacer eso? No, pues ¿qué pasaría si una mujer desfilara despechugada por las calles principales de esos países, a diferencia de acá? Se vería como algo demasiado desafiante a la autoridad. ¿Por qué? Porque hay obviamente el machismo muy, muy grande. O sea, la mujer tiene que estar sometida al hombre, tiene que caminar detrás del hombre, no puede hablar antes que él. Hay toda una serie de rituales que obviamente las mujeres, no sé si lo comparten, pero por lo menos lo tienen que aceptar, porque si no, no les queda otra. Pero obviamente eso en Occidente sería impracticable que la mujer tuviera que esperar al hombre para comer, o que tuviera que, incluso en algunos países musulmanes, la mujer se come las sobras del hombre en la comida, a ese nivel de machismo. Esas cosas acá en el Occidente son imposibles que pasen, ¿ya? Entonces, obviamente estas percepciones van a ir cambiando en la medida del lugar donde nosotros estemos. Ciertos conceptos acá en Santiago van a ser muy distintos que en Arica, o muy distintos que en Punta Arenas, ¿ya? No tenemos que pensar que siempre va a ser un error que nosotros creemos,
o que cometemos muy frecuente. Pensamos lo que nosotros creemos es igual para todos. No, siempre tenemos que pensar que hay personas que lo pueden entender de manera distinta. Por ejemplo, puede pasar con los extranjeros que como han llegado mucho y han llegado a distintos países, las formas de relacionarse a veces son distintas, entonces también tenemos que empezar a conocernos un poco cómo son sus formas para que nosotros podamos ser asertivos y no cometer ciertos errores, decir alguna palabra que en otros países puede significar algo distinto, etcétera. ¿Ya? Eso, o sea, nunca pensemos que todo esto es universal, siempre lo tenemos que adecuar a la persona, al contexto, a la situación. Entonces, cuando hablamos de actos lingüísticos, cuando hablamos de actos, vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de lo que son las afirmaciones y lo que son las declaraciones. ¿Ya? Las afirmaciones hacen referencia a un mundo que ya existe. ¿Ya? Por ejemplo, este mouse es negro. Es una afirmación, ¿por qué? El mouse es negro, o sea, no hay mucho que hacer ahí. ¿Ya? Y ustedes en su casa están viendo que el mouse es negro, o sea, ahí no hay mucho que hacer, es una afirmación. En cambio, por ejemplo, una declaración no necesariamente puede ser universal, ¿ya? Por ejemplo, hagamos una diferencia. Las afirmaciones son similares para todos, y las afirmaciones pueden ser verdad o no pueden ser verdad. Para mí pueden ser ciertos, pero quizás para otra persona no necesariamente van a ser ciertos, ¿ya? Por ejemplo, pensando en la contingencia, una persona puede decir, el 10% del retiro de la AFP es bueno y tiene que hacerse. Es un argumento válido. Y otra persona puede decir, mira, esto es una herramienta populista de los políticos para quedar bien y ganar votos. También puede ser un argumento que puede ser factible, ¿cierto? Eso es una afirmación, ¿ya? No necesariamente una verdad universal, pero son ciertas situaciones que son comprobables, pero que igual van a variar un poco de persona a persona, o para una persona puede ser cierto o puede ser falso, ¿ya? Ahora, las declaraciones son distintas. ¿Ya? Las declaraciones no son de carácter universal, las declaraciones van a entenderse solo para las personas que son parte de esa declaración. Y de partida crean una nueva realidad, como dice ahí, por ejemplo, cuando unas personas se casan, ¿qué es lo que dice el cura? Los declaro marido y mujer. ¿Qué está diciendo al declarar? Estoy diciéndole ante todo este público que ustedes, de ahora en adelante, son esposo y esposa. Lo está declarando, ¿ya? O por ejemplo, cosas en la casa, ¿sí? Ya en esta casa se almuerza a la 1:30 todos los días y a la 1:30 tienen que estar todos sentados. Me imagino que es algo que a todos nos ha pasado en la casa cuando éramos chicos, quizás ahora mismo. Entonces nuestros papás declaraban que nosotros teníamos que estar sentados a la 1:30 y nosotros estábamos sentados a la 1:30 almorzando, ¿ya? Y esa declaración obviamente era para los miembros de la casa. Quizás para la casa al lado no hay un horario declarado de almuerzo, ¿ya? Esas son las diferencias. Las declaraciones es algo que puedo decir yo y que son susceptibles de aceptar o no, ¿ya? O sea, yo no voy a almorzar a la 1:30 porque yo, no sé, tengo clases ahora con el profe y no puedo estar conectado a la 1:30. Ah, perfecto, ¿ya? Son de un carácter más subjetivo. Las personas la pueden acatar o no. En cambio, las afirmaciones son de un carácter más universal, pero no necesariamente van a ser ciertas. Algunas personas la van a compartir y otras personas no necesariamente la van a compartir, pero la van a entender y la van a respetar de la misma manera, ¿ya? Profe, usted dice ciertas en el sentido de si yo quiero lo tomo como real o si yo quiero lo tomo como falso, pero en sí el hecho o la afirmación, independiente de si lo que estoy afirmando es verdadero o falso, ¿me entiende lo que le quiero explicar, preguntar? Perdón. De hecho, dice, la afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? Pero para mí puede ser una verdad. Por ejemplo, a ver, pensemos un ejemplo de alguna afirmación que no necesariamente puede ser verdadera, pero que, no sé. A ver, estoy pensando. A ver, por ejemplo, pensemos estoy pensando como algo político, que generalmente lo político siempre tiene dos matices, ¿ya? Ya, pensemos, volvamos al contexto. Hay un grupo de políticos que quiere que, por ejemplo, el presidente adelante las elecciones. ¿Han escuchado eso, esa noticia? Ya. ¿Qué es lo que afirman estas personas? ¿Cuál es su afirmación? El presidente no está capacitado para terminar su periodo. Eso es una afirmación. Pero otras personas pueden decir, no, el presidente está absolutamente capacitado para terminar su periodo. Eso también es una afirmación.
A eso me refiero, ¿ya? Algunas personas lo pueden interpretar como sí, efectivamente así, y otras personas lo pueden interpretar como no, pero la universalidad se entiende, ¿ya? No sé si te queda claro, ¿ya? A diferencia de la declaración solamente va a aplicar para las personas que aceptan o no aceptan o que son parte de ese proceso de declaración, ¿ya? Entonces, las afirmaciones por eso pueden, o sea, más que ser verdaderas o falsas, por ejemplo, quedan a criterio de la persona. Yo sí comparto esto, yo sí comparto que el presidente tiene que adelantar las elecciones. Otra persona va a decir, no, yo no comparto que eso porque eso puede generar más caos, se puede generar más desorden, etc. Son afirmaciones, ¿ya? En cambio, distinto sería que, por ejemplo, una persona declarara que el presidente está interdicto, por decir alguna palabra, y no puede seguir ejerciendo sus labores. Listo, eso es una declaración. El presidente está declarado como interdicto y no puede seguir ejerciendo su labor. Y lo están declarando, ¿ya? Entonces ya pasa a tener otro matiz. Estoy declarando eso. Si yo dijera, el Banco de Chile es el banco de todos los chilenos, ¿eso sería una afirmación? Eso es un eslogan, particularmente, claro. No, pero es que todos reconocemos al Banco Estado como el banco de... O sea, me refiero a que el Banco Estado es el banco como del país, del pueblo, el que está en el sistema social, etcétera, etcétera. Y el Banco de Chile es como un banco privado. Entonces, si yo reconozco al Banco Estado como el banco social, el banco del pueblo, y yo digo, el Banco de Chile es el banco social. No es real, o sea, es que a lo que me refiero yo es que no es real el dato que yo estoy dando, porque es el Banco Estado, el Banco Social de Chile. Pero yo estoy diciendo, el Banco de Chile es el banco social. Es una afirmación tuya, ¿la puedo compartir o no? Ah, de acuerdo, ya. No todas las afirmaciones... No, sí entiendo. Se pueden compartir o no. Sí, pues sí, es un tema súper subjetividad. En cambio, las declaraciones, tú las aceptas o no. Esto me están declarando esto, lo acepto o no, ¿ya? Pensemos también en lo que son cosas distintas. Las promesas y los juicios, ¿ya? Cuando hablamos de promesas, hablamos de un compromiso de acción con otros, que no necesariamente va a terminar en un acto, ¿ya? Por ejemplo, yo les prometo que nunca más voy a cambiar la hora de la clase. Me estoy comprometiendo con ustedes a que voy a respetar las horas de la clase que va a seguir el resto del periodo, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso, el compromiso, lo que no es lo mismo con juicios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los juicios y que idealmente, siempre, profesionalmente, tenemos que evitar los juicios de valor? ¿Por qué? Porque los juicios, como dice ahí, son un veredicto, ¿ya? Son subjetivos, pertenecen a la persona, ¿ya? Por ejemplo, el mismo ejemplo que hablábamos la semana pasada respecto de desvincular a una persona. Decirle a una persona que te estoy desvinculando porque hiciste mal tu trabajo, estoy asumiendo un rol de juez y diciéndole que hizo mal su trabajo, ¿ya? Y ese juez lo estoy dando yo, ese juicio que hizo mal trabajo lo estoy dando yo. Lo que no corresponde, ¿por qué? Porque al momento de que te desvinculamos a la persona por desempeño, lo estamos desvinculando por eso, por desempeño. El desempeño es algo objetivo, el desempeño es bueno o es malo y se puede medir en una evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es distinto decir a una persona, te estoy desvinculando porque tu desempeño no es el apropiado, no es lo que la empresa pide, a decirle, te estoy desvinculando porque yo creo que hiciste mal tu trabajo, ¿ya? Los juicios de valor son subjetivos, entonces los juicios generalmente se alojan en la persona, ¿ya? Ojo con eso, tenemos que tener ojo, y siempre voy a hacer mención a lo que tiene que ver con evitar los juicios de valor, porque inmediatamente nos invalida los discursos, ¿ya? Siempre tenemos que mantener la objetividad en ese sentido, sobre todo cuando tengamos que emitir juicios complejos, ¿ya? Como por ejemplo definir la calidad del trabajo de una persona. Vamos a hacer lo siguiente, en base a lo que hemos visto ahora, ¿ya? La idea es que participen, yo sé que ustedes participan harto y eso nuevamente se lo agradezco, pero la idea es que vamos construyendo en conjunto la clase, ¿ya? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer la simulación de que ustedes van a una entrevista laboral, recién egresados de NAC, supongamos en ese escenario, no que tienen mucha experiencia, sino que son recién egresados de NAC y van a su primera entrevista laboral, ¿ya? Entonces, yo acá planteé una serie de preguntas y la idea
en función de lo que hemos visto ahora y lo que vimos la semana pasada, vamos construyendo las respuestas con un lenguaje asertivo, ¿ya? Insisto, chicos, que acá la idea es ver, por una parte, el taller de habilidades comunicacionales, por otra parte, ir viendo cómo nosotros lo vamos aplicando en nuestra área de expertise, ¿ya? Obviamente la entrevista laboral es un eje clave de nuestra gestión. Obviamente primero como candidatos cuando estamos buscando trabajo y después como reclutadores cuando estamos del otro lado y empezamos a entrevistar personas, ¿ya? Entonces acá la idea es que vamos haciendo un ejercicio colaborativo entre todos y respondiendo a estas preguntas que yo voy a ir planteando a continuación, ¿ya? Así que la idea es que puedan participar. Les voy a dar un contexto primero antes de abrir el diálogo para que ustedes empiecen a participar, ¿ya? La pregunta que no sé por qué no aparece. Ahí está. Generalmente, cuando las entrevistas comienzan, el reclutador le dice al candidato, háblame de ti. Nada más, ¿ya? Yo generalmente parto con esta pregunta, ¿ya? Pero yo parto con esta pregunta porque esta pregunta establece el contexto de la persona. Siempre es importante cuando nosotros vamos a seleccionar a una persona conocer su contexto. Cuando hablo del contexto es conocer por qué está sentado frente a mí buscando trabajo, ¿ya? Porque es muy distinto que una persona venga de estar quizás, no sé, pues 6, 8 meses sin trabajo, y que tenga familia, que tenga hijos, a tener una persona, por ejemplo, joven, que vive solo, que no tiene hijos, y que está buscando cambiarse de trabajo. Se dan cuenta que el contexto no es el mismo, ¿ya? Y muchas veces eso nos puede jugar a favor o en contra de un candidato al momento de elegir, ¿ya? ¿Qué pasa? Y un proceso natural. Una persona que viene sin trabajar mucho tiempo y que tiene responsabilidad y que tiene familia, lo más probable es que al momento de acceder a un trabajo lo valore, lo cuide y lo proteja mucho más y esa persona se quede mucho tiempo más en la empresa, ¿ya? Versus una persona que está buscando netamente cambiarse quizás porque ya está aburrido de la empresa o porque quiere ganar un par de lucas más. Se dan cuenta que los motivos son distintos. Entonces, cuando hay candidatos que llegan a una definición y están muy parejos, a veces estos criterios definen finalmente quién es el candidato seleccionado, las motivaciones, el contexto que la persona tiene, ¿ya? Entonces, cuando finalmente... Es ¿Sí? como una pregunta un poco discriminatoria igual, o sea, ahora pensándolo, porque yo le podría decir a usted, usted me pregunta, háblame de ti. Escucha, a mí me gustaría contarle que tengo un grupo de música, entonces usted inmediatamente va a catalogar, es buena para salir en la noche, quizás sea una persona impuntual que pueda llegar el día lunes porque tiene tocata los fines de semana, no sé, ¿me entiende? Porque yo le quería preguntar ahora, claro, a nosotros nos están preparando para entrar a un mundo laboral, pero también ese háblame de ti, ¿qué es lo que nosotros tenemos que contar de nosotros también? Porque a mí me gustaría contarle muchas cosas, pero hay cosas que finalmente van a ocasionar un filtro que no me va a permitir entrar al puesto de trabajo. Buena acotación. No tiene que ver con discriminar o no, a pesar de que, es una lata decir esto, pero generalmente igual las malas prácticas, y que, o sea, no sé si malas prácticas, pero por ejemplo, si nosotros contratamos a una mujer que tiene un bebé de 9 meses que está con fuero laboral, lo más probable, y me ha pasado, que a veces contraté a personas que tenían, o mujeres que tenían hijos chicos que estaban con fuero, me llamaba el jefe y me tiraba la oreja, pues, ¿y cómo se te pasó contratar a una persona? Porque obviamente eso tiene una serie de consecuencias, que por una parte la persona viene con fuero, tiene un puesto adicional por la sala cuna. Entonces, claro, si nosotros estamos entrevistando a una mujer y la mujer nos dice, tengo un hijo chico, difícil poder controlarlo, porque la realidad de la empresa chilena es que no las contrata. Ahora, igual eso ha ido cambiando, algunas empresas sí están contratando y no se hacen problemas, y si en el fondo... ven un buen talento, ven una persona bien capacitada, asumen el costo, y es lo que deberían hacer, obviamente, no debería existir ese prejuicio, ¿ya? Pero la idea es precisamente eso, Valeria, que ustedes sepan qué tienen que responder cuando le hagan esta pregunta, ¿ya? Primero, por eso se hace, es un elemento contextual, es para saber en qué está la persona en ese momento, ¿ya? Ojo, aquí... Todavía, y es un error que cometen muchos candidatos, no le estamos preguntando esa experiencia. Y yo hago referencia a eso. Aquí lo que necesito es que me cuentes de ti como persona.
No me cuentes de lo laboral, sino que cuéntame, háblame de ti. Y también queda bien abierto en el fondo para ver cómo piensa la persona, ¿ya? Yo esta pregunta siempre la hago y les digo, no quiero que me hables de tu experiencia, háblame de ti. ¿Y qué parte? Bueno, yo trabajaba en tal parte, ya, no sigue instrucciones. Eso pasa siempre, porque yo hago harto hincapié en que no me cuenten de su experiencia, y lo primero que hacen es me empiezan a contar de su experiencia laboral. Entonces, para mí esa persona no está siguiendo instrucciones. Y cuando el cargo es muy específico, por ejemplo, necesitamos una persona que siga instrucciones, que siga alineamiento hacia el pie de la letra, aunque sea una persona así no me va a servir. Son elementos extras que hay que considerar, obviamente. Si yo te estoy pensando, háblame de ti, no me hables de pega, háblame de ti. Me empieza a hablar de pega es porque la persona no entendió, ¿ya? O precisamente algunas personas pueden sentir eso que decía Valeria, chuta, me están preguntando eso porque quieren saber algo malo de mí, quieren identificar lo malo para no contratarme. Es una posición absolutamente natural una persona que está buscando trabajo, porque ¿qué queremos hacer nosotros cuando vamos a una entrevista? Dar la mejor imagen de nosotros. Obviamente no queremos dar una mala impresión, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se está buscando acá cuando se le hacen esta pregunta? Conocer en qué estás, no sé por qué estás buscando trabajo. ¿Ya? Conocer cuál es tu motivación y tu necesidad de estar buscando trabajo ahora. Conocer si alguien depende económicamente de ti, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajo? Esos factores, como les digo, igual son importantes conocerlos. ¿Ya? No es malo reconocer que uno ha ido a entrevista y no ha quedado seleccionado. O sea, la idea también es que uno pueda ir aprendiendo de esos procesos. ¿Ya? Pero por ejemplo no plantearlo de una manera equívoca. Por ejemplo, ¿sabes que he ido como a 10 entrevistas y no he quedado ninguna? Yo creo que no sirvo para esta cosa. Listo, nos matamos al tiro con esa entrevista. Y yo les digo que hay gente que dice eso, así como que ya cuando nosotros buscamos pega tenemos que ser resilientes y no vamos a quedar. Es probable que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Yo antes de llegar a esta pega estuve 10 meses sin pega, fui a 1 millón de entrevistas, claro, uno ya estaba a punto de tirar la esponja, pero siempre va a encontrar la oportunidad. Entonces, igual hay que mantener eso, siempre mantener como la visión optimista de que uno sí va a encontrar trabajo finalmente. ¿Va a costar? Sí, va a costar, sobre todo cuando uno se está iniciando, ¿ya? Pero no tenemos que por eso traspasar eso en la entrevista, llegar achacado, llegar como con una... Siempre tenemos que ir con la actitud de que nos va a ir bien, pero ojo, limitado, tampoco pasarse del otro lado, así como llegar con mucha confianza, con mucho ego, porque a mí a veces igual me ha pasado como que uno llega, no, esta pega es mía, esta pega es para mí, y al final ese exceso de confianza también te va a jugar en contra, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que responder? Cuando me preguntan, háblame de ti, con la verdad, simplemente hay que responder con la verdad. Entonces, por ejemplo, de los que están ahí, Sandra, si yo le preguntara, entrevista laboral, estamos en ese contexto, tiene 1 minuto para hablarnos de usted, ¿qué me diría? Bueno, mi nombre es Sandra Pérez, tengo 45 años, tengo 3 hijos, soy dueña de casa, soy la que lleva el sustento de mi casa. Ya. Me tupí, profesor. Ya, perfecto, vamos bien, ¿Por qué? Está diciendo, se está presentando, la edad generalmente es algo inconsciente, la gente dice su nombre y después dice la edad. ¿Por qué? Porque son como aspectos importantes, ¿ya? ¿Qué quizás faltó ahí? La carrera. Estoy estudiando técnico en gestión de recursos humanos, porque vamos dando los perfiles, ya. Tiene 45 años, tiene 3 hijos a su cargo, está estudiando, es la persona que está, es la persona, claro, que la dueña casi que más el soporte de su familia, perfecto. Muy bien, hasta ahí, ¿ya? ¿Cómo seguiríamos? ¿Cómo deberíamos seguir en esa presentación? Ya tenemos claro, conocemos a la persona. ¿Cómo deberíamos seguir? Respondiendo o comunicando por qué estoy yo ahí, por qué estoy buscando trabajo. Yo ahora estoy aquí porque estoy sin trabajo, me quiero cambiar de trabajo, y en el fondo contar un poco por qué en ese momento estamos en esa entrevista de trabajo solicitando ese trabajo, ¿cierto? Entonces, indicar motivaciones. Estoy buscando un trabajo estable, necesito incorporar, necesito tener un ingreso, esta es una muy buena oportunidad para mí. Siempre es muy bueno resaltar un poco lo que está haciendo la empresa, ¿ya? Entonces, háblame de ti es contar un contexto, ¿ya? Ejercicio, cuando vayan a una entrevista, lleven estas preguntas listas, o sea, les van a preguntar eso y ustedes tienen que ir más o menos con el speech listo, no mucho, no se alarguen. O sea, una pregunta así debería ser máximo de 2 minutos, más o menos una respuesta, no más que eso.
Hay gente que aquí se me ha alargado y está 10 minutos, me cuentan toda su historia. No es necesario que me cuenten desde la infancia hasta ahora, sino que más o menos, ¿por qué estás acá? Así como les digo, cuando les preguntan esto, lo que quiere saber el reclutador, ¿por qué estás sentado a mí buscando este trabajo ahora? Lo justo y necesario. 2 minutos, no más que eso. Aspectos familiares, aspectos de estudio, contexto. Todavía no nos metamos al último trabajo que tenemos, sino que estamos hablando, sino que tiene que ver con el contexto de por qué estoy ahí buscando ese trabajo. Justo y necesario, máximo 2 minutos, ¿ya? Ahora, esta pregunta no les voy a ayudar. Si yo les pregunto, en el mismo contexto, entrevista laboral, ¿por qué estudiaron recursos humanos? Claudia, que también estaba por ahí hablando, Claudia Gatica, ¿qué diría? Yo estudié recursos humanos porque me gusta el tener contacto con la gente, me gusta el área administrativa y porque creo que voy a hacer un buen desempeño en esta área, porque me gusta lo que estudié. Me gusta el manejo y la interrelación, o el manejo el trato con las personas. Muy bien, gracias Claudia. ¿Alguien más que me respondiera a esta pregunta pensando en el contexto de una entrevista laboral? ¿Por qué estudiaron recursos humanos? Por vocación de servicio, Vocación de servicio. ¿Por qué vocación de servicio? por el deseo de orientar, guiar y ayudar a las personas, a los colaboradores. Deseo de orientar y guiar. Qué bonito como lo dijo. Muy bien. ¿Algún otro respuesta frente a esta pregunta? ¿Por qué estudiaron recursos humanos? Se puede mencionar también si uno ha tenido alguna experiencia previa. Sí, obvio. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Creo que sería bueno mencionarlo si uno ha tenido experiencia, aparte del deseo y de la vocación, también tener como un poco las actitudes. Actitudes blandas, muy bien. Efectivamente hay que hacer referencia a eso. ¿Alguna otra respuesta para ir analizando las respuestas que ustedes mismos nos han dado? Puede ser, no sé si está bien, pero igual lo voy a mencionar, puede ser que estudie recursos humanos por buscar una estabilidad también económica y desempeñarse y crecer como persona. Muy bien. ¿Alguna más? Me gustaría pertenecer a esta empresa para desarrollarme profesionalmente. Esa otra pregunta que viene después. Tranquila. Ya, en general, a ver, pues yo fui tomando notas de las respuestas que me dieron. Me gusta el contacto con las personas, me gusta el trabajo administrativo, algo que dijo Claudia muy bien, voy a tener un buen desempeño, así creyéndose el cuento, obviamente. O sea, yo voy a salir y voy a tener un buen desempeño, muy bien. Lo que dijo Beatriz, muy bonito, vocación de servicio, ganas de orientar y guiar. Eso, muy bien. Tener experiencia previa, buscar una estabilidad económica y crecer como persona. De todas estas respuestas, hay una sola que es técnica, que es, me gusta lo administrativo. Se fijan que la mayoría de las otras hacen referencia a tener contacto con la gente, a guiar, a ser un referente para las personas. Esas son habilidades blandas, ¿cierto? Eso pasa mucho en recursos humanos. Generalmente las primeras respuestas siempre van en esa lógica, pero tienen que estar bien planteadas, ¿ya? Lo plantearon acá súper bien. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando me ha tocado armar equipo y contratar a alguien para mi equipo, preguntar, ¿por qué estudiaste recursos humanos? ¿Por qué estás trabajando en esta área? Porque me gustan las personas. Porque me gustan las personas. O sea, esa frase no tiene... Pero fíjense que yo la he escuchado más de una vez. Entonces, esa persona que dice eso no es muy asertiva en su lenguaje, por lo tanto, cuando la mande a decir algo a alguien, quizás no va a transmitir el lenguaje tal, o no va a poder expresar tan bien, ¿ya? Como lo expresó muy bien Beatriz con su deseo de orientar y guiar a las personas, por ejemplo. Claro, si me dicen eso, ya con esa pregunta me matan, te contrato al tiro, ¿ya? Pero si me dicen me gustan las personas, no. O sea, hay que velar, obviamente. Ojo. Que tengamos una orientación a las personas es clave para nosotros. Es clave para nosotros, ¿ya? Pero nosotros siempre tenemos que somos el jamón del sándwich.
Algunas veces, y por eso somos un área muy situacional, nos vamos a tener que orientar a las personas y precisamente sus problemas, pero otras veces nos vamos a tener que orientar a la empresa y sus problemas. Y algunas veces vamos a tener que saber equilibrar las dos cosas. Y eso para nosotros es súper difícil. Yo creo que somos la única área que a veces se encuentra frente a esa encrucijada, ¿ya? Porque vienen los trabajadores a veces a levantarte un problema y tú tenés que levantarlo, pero tú sabes que tu jefe te va a decir, no importa, que se queje. No sé, y eso pasa. Son culturas organizacionales que afortunadamente están en cambio, ¿ya? Porque generalmente este tema de valorar mucho a las personas, estoy pensando en un liderazgo más autoritario, más vieja escuela, puede que no le parezca. Ah, no, este me va a venir a armar el sindicato acá, ¿no? Lo puede interpretar así. Entonces también hay que, en ese sentido, tener esa orientación. Efectivamente, nosotros, cuando trabajamos recursos humanos, y por algo se llama recursos humanos, estamos acá porque tenemos efectivamente una vocación de servicio. Sabemos que tenemos que trabajar con las personas, efectivamente, pero también tenemos que indicar lo técnico, ¿ya? Aquí creo que Claudia mencionó lo administrativo, ¿ya? Pero no hablaron de reclutamiento y selección, de capacitación, de desarrollar a las personas, de entregarles bienestar. También tiene que ver con eso, incluir ahí un lenguaje más técnico, ¿ya? Que obviamente lo van a ir adquiriendo en la medida que avance la carrera, ¿ya? Entonces está bien, pero tiene que ir compensado con respuestas que son más técnicas, ¿ya? Y que también demuestren cuáles son sus competencias, ¿ya? Y siempre plantearlo positivo. Siempre plantearlo positivo. O sea, yo estoy acá porque efectivamente me gusta la gestión de personas, lo que tiene que ver con su desarrollo, con su bienestar. Uy, se me adelantó la otra. Pero también lo que tiene que ver, por ejemplo, con el reclutamiento y selección de personas. Yo manejo de Fontana, manejo Excel a un nivel intermedio, me gustan las planillas. Tiene que estar ahí siempre, sopesado. Lo que tiene que ver con las habilidades blandas, con las habilidades técnicas. Y obviamente también tiene que ver con algo que dijo Claudia. Voy a tener un buen desempeño. O sea, yo estoy acá porque yo tengo las capacidades y tengo la calificación para poder trabajar acá. Eso es importante también declararlo. ¿Ya? Yo tengo las capacidades para trabajar acá en recursos humanos. Sandra. Lo que le iba a preguntar, entonces, en una entrevista, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es para recursos humanos, ¿qué le tenemos que dar más enfoque a lo técnico que a lo otro? ¿O es mitad? Mitad. Por eso decía, sopesar lo técnico con la habilidad blanda. Indicar esta facilidad o gusto de trabajar con las personas, también asociarlo con temas técnicos. Por ejemplo, claro, no hablar de contacto con las personas, me gusta trabajar con las personas para poder desarrollarlas, me gusta trabajar con las personas en el fondo para poder entregarles ciertas herramientas de bienestar, me gusta trabajar en equipo desarrollando capacitaciones porque tengo la capacidad de enseñarle cosas nuevas. O sea, ahí van mezclando un poco los dos ámbitos, lo que tiene que ver con lo técnico con lo que tiene que ver con lo blando, ¿ya? Pero principalmente acá indicar que si nosotros estamos ahí es porque tenemos las competencias y las habilidades. Por eso estudiamos recursos humanos. Obviamente acá todos llegamos quizás por un proceso de descarte, ¿ya? A mí hasta me han dicho, yo estudié recursos humanos porque soy malo para las matemáticas. Es una respuesta obviamente que no podemos dar en una entrevista laboral, ¿ya? Porque obviamente me está diciendo, chuta, esta persona tengo que poner a pagar sueldo, mejor no lo coloco a pagar sueldo porque se va a equivocar. Que puede ser verdad, de hecho muchos alumnos me han dicho, ¿sabes, profe? Yo estudié acá porque pensé que tenía poca matemática. Sí, puede ser que tengamos poca matemática, pero no puede ser un factor que nosotros digamos o declaremos en una entrevista de trabajo. Siempre equilibrar, en nuestro caso, las habilidades blandas con lo técnico, destacando cuáles son nuestras competencias para el cargo. Tercero. Profesor, y puede decir uno al revés, porque a mí me gustan las matemáticas, estudio también porque yo lo veo como que me gustan las matemáticas cuando hay que hacer en el área de sueldo, calcular sueldo, cotizaciones, eso es lo que a mí en realidad me atrajo más de la carrera. La parte de administrativa y la parte de lo que es sueldo, lo que más, porque me gustan los números y me va bien. ¿Uno puede decir eso o mejor omitirlo? Obviamente siempre es bueno decirlo, plantearlo en términos técnicos. O sea, mira, a mí la parte numérica me gusta, se me hace muy fácil el tema de remuneraciones. Si tú dices eso en una entrevista te van a contratar, porque generalmente el tema de remuneraciones, quizás no estoy hablando por todos, pero por lo menos yo soy súper malo para las matemáticas, entonces me cuesta un poquito, no es donde me siento más cómodo, pero para ti es bueno, es súper bueno de que tú lo plantearas con un argumento técnico. O sea, más hablar de que te gustan las matemáticas, es decir, el proceso de remuneraciones para mí es algo que se me hace muy fácil porque tengo buen manejo numérico, soy muy prolija con los datos, etc. Te fijas que ahí estás vendiendo tu capacidad
técnica en lo que tiene que ver con lo numérico. Esa es la idea. Hablar de remuneraciones, por ejemplo, hablar del cálculo de remuneraciones, etc. ¿Ya? Tercera pregunta, que siempre pasa, y yo cuando le hago esta pregunta, ustedes, ya, supongamos, yo sé que algunos de ustedes tienen algún tipo de experiencia, pero quizás la mayoría no tiene experiencia. Entonces, cuando van a una entrevista y les preguntan sobre su experiencia, la idea es que igual respondan algo. No pueden decir, no tengo experiencia, ¿ya? Porque sí o sí, por lo menos ustedes van a tener la práctica, ¿ya? Que van a ser 3 meses, que ustedes van a estar en una empresa y que por lo más que sean 3 meses es una experiencia. De hecho, la primera experiencia puede ser incluso la más importante de su vida, porque van a aprender cosas que quizás no las van a aprender en ninguna otra parte. O sea, la práctica, aunque sean 3 meses, pasa a ser una experiencia, ¿ya? Algunos de ustedes quizás estuvieron en el liceo técnico y también hicieron su práctica en el liceo técnico, o sea, también es una experiencia, ojo, y quizás algunos de ustedes han trabajado en otra cosa, no necesariamente formal, han tenido su emprendimiento, han tenido su negocio y que también son parte de esa experiencia. No lo miren en menos eso, que tampoco no lo consideren. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia, ¿ya? Todos en algún momento hemos tenido que generar ingresos, ¿ya? Por lo menos aquí los que estamos en ENAC, quizás en otras partes no, pero en algún momento todos hemos hecho algo. Entonces es importante eso, ¿ya? No partir nunca, ninguna pregunta se parte respondiendo negativamente, no tengo experiencia, ¿ya? ¿Cómo debería ser? En el caso que ustedes no tengan experiencia y nos hacen esta pregunta, por ejemplo, háblanos sobre tu experiencia y nosotros no tenemos experiencia. ¿Qué tenemos que hablar? Primero, empezar a hablar de nuestras potencialidades, de nuestras competencias, de nuestras habilidades, y si tenemos algún tipo de experiencia laboral que no sea afín, igual la tenemos que señalar, ¿ya? ¿Qué es lo que, a ver, cuando las empresas preguntan sobre la experiencia, qué es lo que están buscando? Y esta pregunta es súper importante porque lo que buscan los reclutadores o los entrevistadores cuando hacen la pregunta sobre la experiencia es ver si es que la experiencia anterior la persona ya desarrolló las funciones que tiene que desarrollar actualmente. A eso hace referencia la pregunta. Entonces, para nosotros como recursos humanos, ¿qué es importante que nosotros manejemos? Como ya le he dicho, por lo menos que sepamos manejar un ERP de mercado, que sí, ustedes lo van a saber manejar al terminar la carrera, ¿ya? ¿Qué otra cosa en el fondo le interesa saber a la empresa? Que las funciones que son propias de recursos humanos como remuneraciones, como reclutamiento y selección, como capacitación, ustedes las conocen. Quizás no en la práctica, pero sí las conocen porque obviamente fueron temas que ustedes vieron mientras estaban estudiando, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de la experiencia, en el fondo recurramos a lo que nosotros sabemos y respondamos lo que digamos, ellos están pidiendo que nosotros sepamos. Insisto, esta pregunta, cuando nos preguntan sobre experiencia, lo que está haciendo el reclutador es buscar evidencias en el pasado de que la persona sabe las funciones que tiene que desempeñar en el cargo que está postulando, ¿ya? Para eso nos sirve la experiencia en el fondo, para saber, esta persona sabe hacer esto, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro en esta pregunta. Si bien quizás no hemos trabajado en recursos humanos, pero sí sabemos pagar sueldo, sí sabemos ocupar de Fontana. Entonces, en el fondo es eso, responder que ustedes manejan los procesos. ¿Cuál es tu experiencia? Mira, cuando yo estuve en ENAC los 2 años y medio, me enseñaron de Fontana. ¿Qué tuve que hacer en de Fontana? Tuve que elaborar un libro de remuneraciones, después emitir las liquidaciones por cada trabajador, subir el archivo Previred y pagar las cotizaciones. Listo. O sea, si tú le decís eso a una persona que te está entrevistando, obviamente le están dando a entender que él conoce el proceso. No tiene experiencia, pero conoce el proceso, ¿ya? Entonces acá, nunca hablar, no, que yo no tengo experiencia, no he trabajado, siempre hablar sobre lo que uno sabe, siempre hablar en positivo, nunca hablar en negativo en las entrevistas, siempre hablar de lo que uno sabe. Y como les digo, la experiencia está en todo, la experiencia incluso en estas clases que ustedes están teniendo también son parte de su experiencia, ¿ya? Para que lo consideren. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir, experiencia en administración nunca he tenido, pero sí todos mis trabajos han sido lo que es venta. Por lo tanto, igual el contacto con las personas, eso yo igual lo encuentro relevante porque nosotros como recursos humanos se supone que vamos a trabajar con personas constantemente. Entonces, yo tengo la experiencia de trabajar y de tratar a las personas y de qué forma llegar hacia ellas. Entonces, ¿eso es fundamental o vale como experiencia en el caso de...? A mí yo estoy entrevistando, tú me dices eso, sí, me sirve, porque en el fondo precisamente, si tú has trabajado en venta, has tenido que lidiar con personas, has tenido que negociar, has tenido que manejar objeciones, has tenido que manejar reclamos, entonces es lo que nosotros hacemos en recursos humanos. La temática va a ser distinta, no va a haber un producto de por medio, va a estar el sueldo, las vacaciones,
pero en sí la situación va a ser la misma. Y eso es lo que yo quiero saber. ¿Te manejaste con personas? Sí. ¿Resolviste alguna situación compleja? Sí. Qué bueno, siempre decir, cuando nosotros hicimos algo bueno, generalmente es bueno destacarlo. Por ejemplo, tuvimos un problema, lo solucioné, ¿cómo lo solucioné? ¿Cómo lo solucioné? ¿Qué recursos puse en práctica para resolver eso? Eso igual es bueno decirlo cuando nos preguntan estas cosas. Ya. Alguna vez tuve una situación complicada con un cliente, mira, me pasó esto, ya tiene capacidad de solución. Eso es lo que uno busca, es lo que está buscando el reclutador. A veces más que la experiencia en sí, ¿ya? Cuando ya estamos postulando cargo de jefatura, coordinador, ahí sí nos va a pesar la experiencia, ¿ya? Porque sí, obviamente cuando buscamos jefe tiene que tener alguna experiencia previa en el área. No podemos buscar una persona que sea jefe sin que haya trabajado nunca en el área. Pero para cargos de asistentes, administrativos, que son los cargos iniciales con los cuales nosotros ingresamos, obviamente lo que dice Sandra por lo menos es súper relevante, y obviamente lo consideran también como experiencia al momento de que realicen estas preguntas, ¿ya? Esta pregunta es súper buena, y creo que Profe. nunca... ¿Sí, Valeria? No, profe. Ya. ¿Cuáles son tus debilidades? Yo creo que todos tenemos claro cuáles son nuestras fortalezas, pero creo que las debilidades no las tenemos claras. Desde ya, siempre que están participando en un proceso de selección, tienen que tener clara esta pregunta porque se la van a hacer. Y esa respuesta típica, cliché, no, que yo trabajo mucho, o no, soy demasiado comprometido, ya no se creen. Entonces, después les voy a hacer una recomendación, pero me gustaría saber, si yo les pregunto a ustedes, y sinceramente, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Qué me responderían? Profesor, yo no le puedo decir la mía porque si no, no me va a dejar. Dime. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me manden. Que me manden, no sé. Ya, está bien. La vamos a dejar como ejemplo. La vamos a dejar como ejemplo. No me gusta que me manden. Ya. Pero ¿usted está hablando de debilidad así como persona o en lo laboral? Generalmente, estas preguntas son así. ¿Cuáles son tus debilidades? Y es abierta, ¿ya? Porque en el fondo es lo que se está preguntando respecto a nosotros como personas. Pero obviamente siempre la respuesta es enfoquemos en lo laboral. No me va a servir mucho decir, no, yo soy un excelente papá y quiero mucho a mi hijo. Qué bueno, pero para la pega no me va a servir mucho. Entonces, si bien la pregunta es abierta, tenemos que enfocarnos siempre en lo laboral, ¿ya? Otra respuesta, aparte de la que dio Sandra. Para que en el fondo veamos cómo, porque la podemos decir, pero de otra forma, ¿ya? Impuntual. ¿Ya? ¿Alguna otra? Perfeccionista. No, eso no. Esas son las típicas como debilidades, o sea, son como fortalezas disfrazadas de debilidades, pero esa en una entrevista no te jugaría muy a favor. Porque la idea es que sean debilidades como tales, ¿ya? Tolerancia a las frustraciones. Falta de manejo en No trabajar en equipo. el área informática. Muy bien. ¿No trabajar en equipo? ¿Porque no te gusta trabajar en equipo? ¿No te es cómodo trabajar en equipo? Yo lo decía por ejemplo, en ejemplos. Ya, pero puede ser. Yo me considero que sí me gusta trabajar en equipo, obvio. Ya. Porque eso pasa, porque a mí me carga trabajar en equipo y yo prefiero trabajar solo, pero tampoco lo puedo hacer en una entrevista. Entonces hay que algunas veces decir lo mismo, pero de una forma bonita. Por ejemplo, alguien dijo impuntual por ahí. Claro, si yo digo que soy impuntual, a mí me pasa que igual tengo un tema, por ejemplo, de desorden con los tiempos, que tiene que ver con el manejo del tiempo, ¿ya? Entonces, claro, si a mí me preguntan cuáles son tus debilidades, yo no puedo decir que soy impuntual. ¿Cómo lo podría decir? Mira, a veces me cuesta ordenar un poco la agenda, pero al final igual lo hago. Estoy diciendo que a veces tengo temas de tiempo, pero finalmente lo termino ordenando, ¿ya? Entonces, no me gusta que me manden, como decía Sandra. Claro, si yo lo digo en una entrevista así, y estoy buscando pega, seguramente siempre en todas las pegas vamos a tener un jefe. Entonces no podemos decir, no me gusta que me manden. Entonces, ¿cómo podríamos transformar eso en una debilidad que se pueda decir? Mire, lo que pasa es que en el fondo lo que yo quise decir es verdad. A mí no me gusta que me digan las cosas, que me manden a hacer las cosas, porque yo en el fondo sé lo que yo tengo que hacer. Entonces, después que otra persona me lo venga a repetir, me molesta eso. Eso es lo que yo en el fondo quise decir. Que no es que, obviamente uno sabe, le dan la orden y todo, y uno lo tiene que hacer, pero después que te lo vuelvan a repetir constantemente, eso es lo que a mí me molesta, porque se supone que yo ya sé y ya me dijeron qué debo hacer.
Ya, bien, con esa aplicación podríamos cambiar el no me gusta que me manden, por ejemplo, por decir, en general soy más autónomo para trabajar. Y yo sea más autónomo, precisamente tiene que decir eso. Yo, con una vez que me digan las cosas, estoy claro. Y no tienes que estarme siguiendo, ahí lo cambiamos, ¿ya? El tema de los TICs es una súper buena, el tema de las tecnologías es una súper buena desviación. Como cuando uno tiene debilidades como que sabe que son como personales y le cuesta decir, precisamente hablar de temas técnicos también puede ser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo decía el inglés, yo he hecho un montón de cursos de inglés y todavía no sé hablar inglés, entonces a mí me cuesta un poco el manejo de los idiomas, ¿ya? Obviamente lo digo en cargo en que yo sé que el idioma no es tema, como por ejemplo acá en ENAC, yo sé que el idioma no es tema. Sí, acá, tu debilidad, inglés, nunca aprendí inglés. Ya, yo sé que acá inglés da lo mismo, así que no va a ser tan relevante. Si me voy a trabajar en una multinacional, no puedo decir eso. De hecho, tendría que saber inglés para poder trabajar ahí. ¿Ya? No me gusta no trabajar en equipo, ese es un tema. Como decía, en lo personal a mí me cuesta trabajar con otras personas, como que me gusta más trabajar un poquito de manera autónoma. Y podría decir lo mismo, me gusta más trabajar de manera autónoma. O sea, soy colaborativo, pero generalmente dedico más tiempo al trabajo autónomo. Estoy diciendo soterradamente, me gusta trabajar solo, no me gusta trabajar con gente, ¿ya? Pero la idea es que cuando nosotros digamos nuestras debilidades en la entrevista, también digamos cómo lo vamos a solucionar. No decirla solamente la debilidad, sino que también inmediatamente decirlo cómo lo solucionamos o cómo lo resolvemos en el momento, ¿ya? O sea, por ejemplo, prefiero el trabajo autónomo, pero sacar la cultura colaborativa, no tengan ninguna duda de que voy a trabajar colaborativamente. Ahí estoy diciendo en términos positivos, me gusta trabajar solo, pero si acá tengo que trabajar en equipo, lo voy a hacer y no voy a reclamar. ¿Se fijan? Cambia un poco la estructura. Lo mismo para esto, ¿cuáles son tus fortalezas? Siempre tenemos que enfocarnos en el cargo, en las fortalezas. O sea, y aquí en general, obviamente acá se nos hace más fácil. Le aseguro que si les pregunto cuáles son sus debilidades, le va a costar mucho decirme 3, pero si les pregunto sus fortalezas, me las van a decir al tiro, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son sus fortalezas? Cuéntenme, les escucho. Soy muy puntual, me gusta la puntualidad. Ya, los recursos humanos son fundamentales. Responsabilidad, empática. La empatía para nosotros es fundamental. Respetuosa. Ya, ojo, alguien dijo por ahí responsabilidad. La responsabilidad es algo como básico. Cuando hablemos de fortaleza lo tenemos que tratar un poquito más elevado, porque ser responsable es como lo básico que tenemos que hacer, ¿ya? Ojo, la puntualidad también se debería entender así, pero lamentablemente en Chile somos muy impuntuales, por lo tanto la puntualidad es muy bien valorada, ¿ya? ¿Qué le gusta? El compromiso con la empresa, profesor. Eso, justamente iba a decir eso, Beatriz. Algo que le encanta a las empresas que le digan el compromiso. Porque obviamente cuando están buscando contratar a una persona, están buscando contratar a una persona que declare que quiere estar mucho tiempo. Las empresas no hacen proceso de selección para contratar a alguien por 2 o 3 días, a menos que sean servicios transitorios. Pero cuando hacen el proceso de reclutamiento para cargos como el que nosotros vamos a postular después, están buscando una persona que se quede mucho tiempo. Entonces, obviamente, hablar de compromiso, yo soy una persona comprometida. Si me quedo acá, quiero hacer una carrera, quiero crecer, ya esta persona se va a quedar. Siempre nos va a jugar a favor eso, el hecho de que nosotros declaremos que queremos estar mucho tiempo en la empresa, ¿ya? Y como digo, el compromiso es algo que les gusta mucho escuchar a los reclutadores. Entonces, ese siempre va a ser un punto a favor. ¿Y cómo se dice cuando, por ejemplo, tú trabajas altos tiempos en la empresa? No soy una persona que dura poco tiempo en empresa, sino que alto tiempo. La palabra. Ya. A ver. ¿Estable? Una persona, no sé. Sí, estable. Busco estabilidad. Sí, básicamente nosotros cuando buscamos trabajo también buscamos estabilidad, pues la empresa que nos ofrecen estabilidad es la que a nosotros nos va a traer más, ¿cierto? Pero por ahí también hay cambios de paradigma. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando yo empecé a trabajar, me llegaban currículum y generalmente las personas tenían 3 o 4 experiencias en su trabajo, ¿ya? Y habían personas que incluso habían trabajado toda su vida en una empresa, ¿no? De hecho, no sé, mi hermano trabajó 50 años en la misma empresa, se jubiló en la misma empresa, y hay mucha gente que hace eso. Ahora el paradigma es distinto. Antes, cuando estaba este paradigma de la estabilidad, una persona que se cambiaba de trabajo cada 2 o 3 años se veía mal. Entonces, no, se pega mal, por algo se cambia tanto. Entonces no era bien visto. Generalmente se veía o se valoraba más lo que decía Sandra, que a veces la persona estuviera 10 años.
Ahora ese paradigma cambió, todo lo contrario, una persona que lleva mucho tiempo es como, esta persona muy del status quo, no asume riesgo, no se cambia de trabajo, no busca nuevas oportunidades. Profesor, pero eso por lo general, por lo que yo tengo entendido, bueno, igual yo tengo mi edad también, entonces por eso yo sigo con lo casi de mi edad. Por lo general dicen que son más los jóvenes los que son más arriesgados a cambiarse constantemente de trabajo, porque ellos por lo general, cuando están empezando, en el fondo no tienen nada que perder, pues. Entonces, si en una empresa, por ende, están 1 o 2 años y no les gustó porque ven porque no van a crecer o le ofrecen una empresa un sueldo mayor, obviamente que los jóvenes a veces ni lo piensan y se cambian. En cambio, para las personas, por lo menos yo, por ejemplo, yo soy del pensamiento que prefiero estar en una empresa, tener una estabilidad, una empresa que ya conozco, a cambiarme algo, por ejemplo, si me ofrecen un poco más de plata. Pero yo ¿No te cambiarías si te ofrecen un poco más de plata? No, porque yo voy más por la estabilidad y por el tiempo que yo pueda tener esa empresa, porque yo no sé a qué voy a la otra empresa. Si bien a lo mejor, claro, voy a recibir un poco más de plata, pero yo no sé cómo el sistema ahí es como volver a adaptarme de nuevo a otro sistema. Entonces yo lo veo de esa forma. Por eso yo en mis trabajos siempre he durado harto, porque, bueno, una que yo me desempeño bien en mi trabajo y siempre he sido bien evaluada, y otra Eso. que, como le digo, busco estabilidad y no me gusta andar trabajo por trabajo. Es que las dos posiciones son válidas, no hay una posición que sea mejor que otra. O sea, estadísticamente, los millennials duran en promedio 3 años en un cargo. Los baby boomers, que son como los que vienen después de nosotros, Sandra, no nosotros, no los cuarentones, sino que los que vienen después de nosotros, que son de 55 para arriba, en promedio ellos duraban 15 años en la empresa, y nosotros que somos la generación Y, entre comillas, estamos 7, 8 años por empresa. Entonces, el promedio ha ido bajando, ¿ya? Entonces, en este momento en el mercado laboral nos encontramos con millennials, que son estos que duran poco, la generación Y, que somos nosotros, o sea, nosotros de 40 y tantos hacia arriba, y los baby boomers, que son los que tienen de 55 hacia arriba. Entonces, en el mercado laboral actualmente están estos 3 perfiles buscando trabajo. Entonces, no hay un paradigma que diga así, vamos a contratar solo millennials porque nos gustan más estos perfiles que son más arriesgados, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Incluso algunas empresas más tradicionales no van a contratar a personas que se cambien tan luego, ¿ya? Van a buscar una persona que busque mayor estabilidad, ¿ya? Entonces, ahí va a depender netamente de la empresa. Ahora, va a depender también de la cultura. Culturas de empresas quizás más jóvenes, más creativas, van a contratar más millennials. Culturas más tradicionales, culturas más a la antigua, por decirlo de alguna forma, van a contratar quizás a personas que busquen un poco más la estabilidad. Lo que sí pasa mucho con los jóvenes, que precisamente como alguien decía, la empresa del frente a veces le ofrecen 20 lucas más y se cambian. Y entonces no valoran la estabilidad, la experiencia como que no tiene el mismo valor. No valoran tanto el trabajo como quizás lo valora uno, etc. Hay diferencias que tienen que ver también con el tema generacional, ¿ya? ¿Alguien quería hablar? Yo, Valeria, le quería comentar frente a todo esto que estamos conversando, en que, claro, hay jóvenes que finalmente se cambian porque quizás la empresa del frente te ofrecen 20.000 pesos más, pero considero que ahora en este nuevo cambio de tiempo y de este nuevo pensamiento, también nosotros podemos aportar respondiendo y favoreciéndonos para nosotros mismos, explicando en que quizás la misión y visión que tenía esta organización de la que venimos no nos contempla a nosotros, en realidad no nos representa. Quizás esa empresa tiene una orientación en la que a nosotros no nos va a aportar con un desarrollo profesional y tampoco un desarrollo personal. Entonces, quizás yo lo quería comentar cuando usted nos preguntaba háblanos sobre tu experiencia. Considerando que no tenemos experiencia,
informarle eso también. Yo vengo a esta empresa a presentarme porque me gusta la visión, me gusta la misión que ustedes obtienen, la que están entregando, esta dirección, no sé, la ayuda al ecosistema, al medio ambiente, la persona, el bienestar que ustedes tienen también dentro, incorporado de la organización, etcétera. Entonces, verlo también de un lado positivo, el hecho de que seamos jóvenes y que no tengamos experiencia, porque también de la manera en que nosotros vayamos respondiendo es también como nosotros vamos a poder implementar y quedar también dentro de la organización. Excelente, excelente. Claro, ahí lo que señala Valeria es una también pregunta que acá no está incluida, que lo vamos a ver ya después cuando hagamos el apresto laboral antes de las prácticas, pero generalmente cuando nosotros vamos a una entrevista tenemos que informarnos de la empresa, ¿no? Porque nos van a preguntar, por ejemplo, ¿qué conoces de NAC? Si no conocen nada, va a reflejar que no te preparaste, no te interesa el trabajo, pero en cambio si te preguntan, ¿qué sabes de NAC? Y tú respondes, mira, NAC es una empresa que tiene 58 años, la persona se preparó, y más encima se hace referencia que si bien no estás en sintonía, pero que tú consideras que tu perfil laboral está en sintonía con la misión y la visión de la empresa, listo. Los va a convencer mucho porque en el fondo, esta persona se preparó y entiende, porque básicamente las empresas declaran su estrategia en la visión y la misión. Entonces, si tú hablas de que tu perfil está en línea con la visión y la misión de la empresa, estás diciendo, estoy 100% en línea con la estrategia de la empresa, y obviamente eso te va a subir muchos puntos. ¿Ya? Entonces, es un punto importante con respecto a eso, averiguar de la empresa. Siempre es bueno porque no solamente te lo van a preguntar, por lo menos en lo particular, yo siempre parto con esa pregunta. ¿Qué conoces de? Y por lo general la gente se prepara y sabe y conoce. Pero también va relacionado, profesor, con el compromiso, cuando uno dice que quiero un compromiso o voy a tener un compromiso con la empresa, es porque yo de algún modo sé la misión, los valores y concuerdan con lo que yo soy como persona y como profesional también. Exacto, van en esa línea. Eso es lo que busca la empresa, lo que busca la empresa, o nosotros o ustedes cuando hagan el proceso de reclutamiento, va a hacer ese match entre lo que la empresa quiere y lo que el trabajador me está ofreciendo, y donde ese perfil calce, listo, es el trabajador que tenemos que contratar. Entonces, precisamente, si nosotros tenemos una empresa que declara ciertos valores, cierta misión y visión, y tenemos un trabajador que está en línea con eso, obviamente lo tenemos que considerar, ¿ya? Más allá, a veces es importante esto, me estoy saliendo un poquito del tema, me estoy metiendo en reclutamiento y selección, pero nosotros cuando seleccionamos igual tenemos que tener ojo en que la persona que estemos seleccionando también tengamos la claridad de que se va a desenvolver bien en la cultura de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si yo trabajo en una cultura de una empresa que es innovadora, que es creativa, que se premia el trabajo colaborativo, donde siempre hay nuevas ideas, y llega una persona que es más bien vieja escuela, tradicional, que no es creativo, sino que es reactivo, funciona cuando le dicen las cosas, no se va a adaptar. Quizás va a tener el estudio, un magíster en Estados Unidos, va a tener todo el perfil técnico, pero si no se ajusta a la cultura, no lo podemos seleccionar. Entonces, igual es importante ese filtro, digamos, que tiene que ver con el perfil de la persona, con la cultura de la empresa, ¿ya? Y por último... Profesor. Claro. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, que cuando dice de que si uno se entera, está bien lo que usted dice de que uno es bueno averiguar de la misión, de la visión, pero hay empresas que contratan justamente empresas externas para hacer la selección y no le dicen a uno a qué empresa va a trabajar? Entonces igual ahí es como difícil saber hablarle a la empresa de que cuál es la misión y la visión, porque hoy en día se maneja mucho las empresas externas. Entonces, las empresas grandes de por sí contratan una empresa externa para hacer el reclutamiento y selección de las personas. Entonces, igual es difícil como enterarse a veces a qué empresa va uno a postular, porque a uno le dicen, venga una entrevista y tal, y uno en la misma entrevista se da cuenta, o a qué empresa le dicen a uno a la que están necesitando el cargo. Entonces, también a veces no se puede indagar más allá porque cuando uno la citan por teléfono no le dan mucha información, o por correo electrónico. Eso es una
muy mala práctica, y precisamente una mala práctica que viene de las consultoras de recursos humanos, que deben ser todo lo contrario, de dar pautas positivas en el fondo de cómo hacer un proceso de selección. Lo que dices tú es muy cierto. O sea, en este mismo proceso que les contaba yo de búsqueda laboral antes de llegar a NAC, yo fui a varias consultoras, me acuerdo que fui a 2 que salí de la entrevista y no tenía idea de qué estaba postulando. Porque uno llega, le pasan los tests, le pasan los formularios, tome, terminó, listo, gracias, lo llamamos, y uno no tiene idea. ¿Qué pasa? Por lo menos en lo particular yo no sigo en ese proceso, porque efectivamente yo no tengo que saber. Me pasó en otro proceso que estaba avanzado, iba en la 4ª entrevista, y recién en la 4ª entrevista me dijeron para qué era. Era una empresa que quedaba en Lampa de partida, que yo no me voy a pegar el pico en Lampa, yo creo que es Centro, y que hacía cañerías de cobre, que en realidad para mí trabajaba en una empresa que, sin desmerecer las cañerías de cobre, no algo que me motive mucho, obviamente. Y me salí el proceso después de llevar un mes, de ir 4 entrevistas, de pasar del gasto de micro, de todo ese tema. Ahí no hay mucho que hacer. Ahí no hay mucho que hacer. Las consultoras de recursos humanos, las grandes, ADECO, Grupo Expro, Synerlink, tienen esas malas prácticas de no decirle al candidato. No se debe hacer. No hay mucho que hacer ahí, pues Claudia, no tenemos mucho que hacer, ¿ya? Pero la idea también, nosotros como candidatos, preguntar ¿para qué empresa es? ¿Ya? En lo particular no creo que eso sea bueno, no le veo el sentido en ocultar el proceso, en esconder cosas. Nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que hacer todo lo contrario, entregar informaciones transparentes, es una mala práctica que hay que eliminar. Así, no hay mucho que hacer, ¿ya? Y la última pregunta, que se la voy a dejar a ustedes, que puede ser la más difícil. ¿Por qué deberíamos contratarte? Típica la pregunta de cierre de la entrevista que se hace. Cuando le preguntan, ¿y por qué deberíamos contratarte? Algunas cosas ya le han dicho ya, que hay cosas que la empresa quiere escuchar. Entonces, si le hiciéramos esta pregunta a ustedes, ¿qué deberían decir? Porque me puedo desempeñar correctamente. O sea, más que correcto es como recuerden, correcto es lo mínimo, siempre tenemos que, creo que puedo tener un desempeño sobresaliente. ¿Te fijas que más que correcto? Siempre hay que decir un poquito más de lo mínimo. ¿Qué otra cosa? ¿Dura y blanda necesaria para desempeñar este cargo? Te escuché la mitad. ¿Habilidades duras y blandas para desempeñar este cargo? Cuento con las capacidades, habilidades técnicas que ustedes requieren para poder cumplir. Efectivamente, o sea, esa respuesta es de plano. O sea, si nos dicen por qué no deberían contratarte, porque yo tengo el perfil y tengo las competencias que me están pidiendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa deberíamos contestar ahí? Porque voy a estar comprometida 100% con el trabajo de la empresa. Exactamente, ya lo había dicho Beatriz, pero tenemos que hablar siempre de que estamos comprometidos, que queremos crecer, que queremos desarrollarnos, porque, como les digo, el proceso de selección para la empresa tiene un costo. Entonces, siempre, ¿cuál es la idea de la empresa? Maximizar los costos. Entonces, por lo tanto, ese costo que tuvo seleccionar una persona, ojalá se maximice en el tiempo, consiguiendo que la persona se quede el más tiempo posible en la empresa, ¿ya? Porque obviamente si contratamos a una persona y la persona se va a los 3 meses, ese costo en hora, inversión, la plata que nos costó publicar la ISO trabajando, la vamos a perder. Entonces, obviamente, siempre la idea es que tenemos que proyectarnos en la empresa, que la persona que nos está entrevistando vea que nosotros nos queremos quedar mucho tiempo. Y siempre es bueno hablar de crecer, de querer desarrollarse, porque eso implica, yo no quiero llegar a hacer mi pega y hacer mi pega no, pues obviamente quiero aprender, quiero desarrollarme, obviamente eso implica que nosotros nos la vamos a jugar, y vamos a tener un buen desempeño, obviamente, en la empresa para poder posicionarnos. Siempre es bueno hablar de hacer carrera, de querer crecer, porque eso obviamente a la empresa le da garantías de que nosotros queremos hacer un buen trabajo, ¿ya? Eso. En esta etapa tenemos que tirarnos flores, eso es lo que quiere decir, que en el fondo resaltar nuestras cosas buenas que vamos a hacer, como ¿por qué deberíamos contratarte? Sí, pues exacto. O sea, lo primero que dijo Claudia, creo que lo dijo, era nuestras competencias. Eso lo que tú estás buscando es lo que yo te ofrezco en el fondo. Mis competencias, mis habilidades son lo que tú estás buscando. Eso, primero que nada, siempre tenemos que dejar claro eso. Segundo, destacar el compromiso y la proyección en la empresa. Y siempre agregar un poquito lo emocional, ¿ya? Si no, aquí me la voy a jugar, me gusta la empresa, me gusta el clima, y como se dice en buen chileno, hacer un poquito la pata a la empresa para cerrar un poco esa pregunta, ¿ya? Y por último, vamos a ver porque vamos a ver ahora que hablamos del lenguaje, lo que tiene que ver, por ejemplo, en este ejemplo que estábamos hablando de las entrevistas de trabajo y de cómo van construyendo esa identidad, ¿ya? Porque en el fondo lo que nosotros vamos diciendo va construyendo nuestra identidad.
Pero con las empresas pasa lo mismo, ¿ya? Y las empresas generalmente tienen algo que se llaman... las empresas tienen lo que se llaman eslogan o frases, que a veces eligen 3 palabras y que la eligen con pinza y en el fondo señalan súper bien lo que la empresa hace, ¿ya? Incluso la hacen tan bien que a veces quedan alojados en nuestro inconsciente colectivo y nosotros la recordamos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Que nosotros primero, yo les voy a mostrar unas frases que son de empresas, primero ustedes me digan a qué empresa pertenece y después vamos a analizar su contenido, ¿ya? Primera, destapa la felicidad. ¿A qué marca le suena? Coca-Cola. ¿Cola? Coca-Cola, ya. Esa la conocemos todos porque yo creo que todos tenemos internalizado. Son 3 palabras. Destapa la felicidad. ¿Qué nos dice Coca-Cola con esto? ¿Qué nos quiere decir? Que trabajan felices. Ya, ya. Y a nosotros como consumidores. Coca-Cola es rica. A mí me- Eso es un juicio, es subjetivo. Va a depender de persona en persona. ¿Qué quiere decir destapa la felicidad? Que al consumir un producto, o sea, al consumir la Coca-Cola, vas a tener esta opción de cambiar, de tener una grata sensación, una frescura, una felicidad. Por ahí va, porque efectivamente Descubrir. muchas empresas en este momento están hablando o basan sus campañas publicitarias en la experiencia del servicio o del producto, ¿ya? Entonces, en este caso, al Coca-Cola, al decirnos destapa la felicidad, nos está diciendo, tú destapas una Coca-Cola y vas a destapar un buen momento, tu experiencia va a ser buena. Entonces, si se fijan, los comerciales de Coca-Cola siempre están asociados a los momentos familiares, porque obviamente, bueno, por lo general uno, bueno, ahora consume estas bebidas siempre, pero por lo general las consume más quizás cuando estamos en instancias familiares, ¿cierto? Cuando estamos con la familia, con los amigos, entonces apela a eso, a tu experiencia, celebrando, pasando un buen momento, siendo felices porque estamos con los amigos, que estamos con la familia. Entonces, ¿qué te dice Coca-Cola? Destapa una Coca-Cola y vas a potenciar tu experiencia de felicidad con nosotros, destapa la felicidad, te está vendiendo una experiencia también, ¿ya? A ver esta, ¿a que no puedes comer solo una? ¿De qué? ¿Papas fritas Lay's o no? Sí. Exacto. Muy bien. Esto es súper fácil. ¿Qué nos está diciendo Leis con esto? Que una vez que empieza a comer no vas a poder parar de comer. ¿Y eso es verdad o no? Bueno, a mí me pasa con las papas fritas. Yo no me voy a comer solo una. Es tan Sí, es delicioso el verdad. producto que no puedes parar de comer. Y ojo, volvamos a los signos, a la lingüística. ¿Cómo lo están planteando? ¿Qué tipo de frase están planteando? ¿Cómo plantean su Exclamación. ¿A qué nos están No están exclamando. ¿A qué no puedes desafiando? comer solo una? Nos están desafiando. Este eslogan, que no puedes comer solo una, así como te apuesto que si abrí una no va a poder parar. ¿Se fijan? Es un desafío que nos están haciendo, ya con respecto al eslogan que está haciendo Leis. La siguiente, me encanta todo esto. Me encanta todo esto. No, no sé, no sé. ¿No la conocen? ¿Es No. del pancito ideal o no? No. Ah, no No. sé. Bueno, van a comer hamburguesas, parece. Ah, ¿Verdad? En inglés es I'm loving, así como amo todo esto. También hace referencia a la experiencia, ¿ya? Porque el McDonald's precisamente hace referencia, me encanta todo esto, o sea, es más que la hamburguesa con la papa frita, ir a sentarme al local, de disfrutar del local, de la ambientación que tiene juego para que los niños vayan a comer y me dejen tranquilos mientras yo estoy jugando, tiene que ver con eso, tiene que ver con la venta de la experiencia completa de consumir McDonald's, por eso me encanta todo eso, ¿ya? O cuando uno va a comprar el auto, cuando anda medio apurado, etcétera, ¿ya? Hace referencia a eso. Chicos, me dan un minuto porque se me está acabando la batería del computador, vengo a seguir.
Hoy yo no sabía que el eslogan del McDonald's era así. No sé si una de ustedes sabía. O sea, y eso que he ido al McDonald's, pero no, la verdad ni me he fijado capaz. Es para que nos demos cuenta que a veces no nos fijamos en las cosas. No te abandona. ¿Qué es? Always. Las Lady Soft. Rexona. Ah, Rexona, sí. Yo pensé que era toalla. Rexona igual, digo yo. ¿Un desodorante nos dice esto? ¿Por qué nosotros buscamos un desodorante? Seguridad. Que no nos abandone, ¿no es cierto? Pero esa frase es súper concreta con respecto al producto, por eso la puse, porque creo que está muy bien hecha, porque en el fondo cuando uno utiliza cualquier tipo de desodorante, obviamente está utilizando un producto que uno lo acompañe todo el día, ojalá, en la actividad que nosotros tenemos. Entonces, no te abandonas, yo creo que hace muy buena referencia a la calidad del producto, considerando las características que nos está ofreciendo un desodorante. Porque yo lo valgo. Ay, sí lo he visto, pero no me acuerdo. ¿Qué le suena? Porque yo lo valgo. L'Oreal. No, pues algo para... Muy bien. Ahora, L'Oreal es una empresa que hace productos de belleza, ¿cierto? Porque yo lo valgo. ¿Cuál es la relación? Usted, cuénteme, ¿la ve? ¿Le hace sentido? Para que uno no haga una relación costo-beneficio, o sea, el producto es excelente y no importa el precio. Pero también hace referencia a las características que es un producto de belleza, ¿cierto? Porque yo Claro. lo valgo. Como para hacerte, es como para hacerte un cariño, o sea, independiente de la persona que lo compre. Es como, yo lo valgo, así es que me lo merezco, es como me Exacto. merezco yo este producto. Hace referencia a eso, porque yo lo valgo. O sea, alguien, Beatriz, que mencionaba el tema del precio. Desconozco el valor, si son caros o no los productos L'Oreal, pero hace referencia a eso, porque yo me La merezco relación va a eso, al cariñito, porque las mujeres siempre estamos viendo el costo-beneficio, entonces yo adquiero el producto porque yo lo valgo, me lo merezco, y sin importar cuánto cueste. Eso. Exacto, precisamente hace referencia a eso, como a darse un gustito, yo lo gasto, o sea, es como casi justificar, entre comillas, un gasto que tiene que ver con quizá un producto no esencial, como un producto de belleza, pero porque yo lo valgo, ¿ya? Entonces en ese sentido hace referencia a eso, ya. Y la última, quizás está más difícil de conocer, siempre contigo. Parece que es una toalla higiénica, ¿o no? No. ¿Y la marca no? No. Ya, voy a ayudar. Chevrolet, que es la marca de un auto. Un auto no es una cosa que compremos todos los días, ni que compremos cuando se nos dé la ocasión. Obviamente un auto lo compramos cuando logramos tener el dinero y porque lo necesitamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una inversión de largo plazo, obviamente, al comprar un auto, ¿ya? De que alguna gente se compra el auto 2 años y lo va cambiando, pero por lo general la mayoría de la gente se compra un auto. ¿Qué es lo que busca al hacer una inversión tan alta como comprarse un auto? Que dure lo más posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Chevrolet? ¿O qué nos dice Chevrolet a nosotros como consumidores? Siempre contigo. O sea, cómprame como auto, te voy a acompañar siempre. Y efectivamente, los autos Chevrolet franceses son de una calidad muy buena, digamos, entonces también son caros, y por ende uno lo puede tener mucho tiempo, incluso hasta toda su vida, así que lo cuida con amor. ¿Se fijan? Entonces, estas marcas que nosotros conocemos y que son súper conocidas, ocupan frases que no tienen más de 3-4 palabras, y que en esas frases engloban muchas cosas: la experiencia de servicio, la calidad del producto, la característica del consumidor también, etc. Eso es lo importante del lenguaje, y eso es lo asertivo del lenguaje. ¿Ya? Con 2 o 3 palabras en el fondo te vende un producto. Y eso es lo que hacen las empresas con estos eslogans. Con 2 o 3 palabras resumen todo y te venden un producto. Y uno, al escucharlo, porque de estos 6
creo que por lo menos 4 todos los conocíamos, fácil, lo respondieron al tiro. Quizás los últimos 2 eran un poco más complejos, pero también en el fondo uno los va repitiendo tanto que van quedando en nuestro inconsciente y nosotros ya los vamos conociendo, ¿ya? Eso, las empresas también comunican con su lenguaje asertivo, las empresas tienen que ser asertivas, tienen poco tiempo en la televisión, a veces tienen 30 segundos para entregarnos un mensaje, por eso generalmente hacen esto, tienen eslogan que resumen en 2 o 3 palabras lo que ellos quieren transmitir, ¿ya? Eso es lo que quería mostrarles hoy, chicos, con respecto al lenguaje en lo referente a nosotros como personas, en este ejemplo de lo que nosotros, porque finalmente cuando nosotros vamos a una entrevista nos estamos vendiendo al empleador, obviamente para que él nos pueda contratar, estamos mostrando nuestra mejor imagen, lo mismo hacen las empresas, y paso el lenguaje, la entrevista es un diálogo, que se da a través de palabras, entonces obviamente nosotros tenemos que ser muy sutil al momento de elegir las palabras que vamos a hacer en una entrevista, lo mismo que hacen las empresas al momento de comunicar su producto, vender su producto, ¿ya? Chicos, eso, dudas, consultas, comentarios, aportes. Muy bien. Quedé con la, perdón, es que yo me quedé con la duda cuando usted pasó las acciones universales, en que si esas acciones universales son acciones a través solo de un mensaje o también de una marca, por ejemplo, usted decía el ejemplo del león. Si nosotros vemos el león con la cara de furioso, en todo el mundo van a entender que el león es furioso y quizás es un animal salvaje. Pero ¿qué pasa en este caso de la Coca-Cola, por ejemplo? ¿Eso también es una opción universal? ¿El poder comprar Coca-Cola es una opción universal? No, el eslogan. Ah, ya. Pero no entiendo, o sea, tú dices que el eslogan se puede asimilar al ejemplo del león, en el fondo, que eso obviamente se puede entender de la misma forma en distintas partes. Sí, exacto. Sí, de hecho estas empresas multinacionales ocupan los mismos eslogans en distintos idiomas, pero finalmente siempre es el mismo. Y Coca-Cola... Entiendo. Entonces, usted quería decir, yo lo entiendo entonces como acciones universales, a toda acción, sea una imagen o un lenguaje que se pueda entender en todas partes del mundo, independiente de si es alcanzable o no. Exacto. Por ejemplo, el mismo, más que el eslogan de Coca-Cola, yo te aseguro que en cualquier parte del mundo tú colocas, ni siquiera Coca-Cola, coloca este símbolo rojo con la botellita blanca y todo el mundo va a saber que es Coca-Cola. Lo más probable es que con McDonald's, o Nike, esas marcas universales, pasa lo mismo, ¿ya? ¿Cómo lo van a entender? Puede ser distinto, porque puede ser que en algunos países tomar Coca-Cola quizás es malo, está considerado como malo para la salud, o tiene alguna consideración política también, no sé, y no se toma Coca-Cola, pero el significado igual para todos, lo puedo aceptar o no, va a depender del lugar, de la cultura donde yo esté. Chicos, entonces nos juntamos mañana es miércoles, sí, a las 10:30, ¿cierto? Sí. 10:30, perfecto. Ok. Que tengan buena tarde. Voy a ver lo del cuestionario que me señalaron. No creo que se los tenga aquí mañana, pero vamos seguros que llega el jueves, sí. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. Chao.